Quiero compartir con ustedes la bendición sacerdotal que está en número 6, 22 al 27. Y quiero que podamos pensar en esto, viviendo bajo la bendición de Dios. Viviendo bajo la bendición de Dios. Número 6, 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y yo los bendeciré. Y es que la bendición, la verdadera bendición, no consiste, hermanos, únicamente en recibir cosas de Dios, sino que consiste también en vivir bajo su favor, bajo su cuidado, bajo su gracia y bajo su paz. Porque muchas veces nosotros nos declaramos en bendición cuando recibimos algo de Él. Nos declaramos en bendición cuando recibimos alguna respuesta de parte de Él. Pero lo cierto es que con el simple hecho de estar aquí esta mañana, nosotros somos bendecidos. Amén. Porque no estamos en un hospital, porque no estamos postrados en una cama, y eso es bastante. Tener el favor, tener el cuidado de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, debemos entender que uno de los deseos más profundos del ser humano es ser bendecido. Y quizás nosotros hemos confundido un poco el hecho de ser bendecidos con tener estabilidad en algunas áreas de nuestra vida. Porque hay muchas maneras en las que nosotros podemos buscar el poder tener esa bendición. Por ejemplo, el poder tener una seguridad para el futuro. Esa protección para la familia, esa provisión para nuestras necesidades, o tener una tranquilidad para el corazón. Sin embargo, vamos a entender que Dios no dejó a su pueblo adivinando cómo es su bendición. Él no dejó a su pueblo a la deriva, sino que en Números, en este capítulo que leemos, encontramos la llamada bendición sacerdotal. Y sabe que esta es una declaración que Dios mismo entregó a Aarón para que fuera pronunciada sobre Israel. Es decir, que esta no es un simple deseo humano, el querer ser bendecido, sino que era una bendición que provenía directamente de Dios para su pueblo. Entonces, y estos versículos que hemos leído, nosotros vamos a considerar al menos 4 regalos maravillosos que Dios desea derramar sobre la iglesia. Y el primero de ellos es que Dios quiere
bendecirnos, pero también quiere guardarnos. Entonces, cuando leemos el versículo 24, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. La bendición de Dios incluye mucho más que una prosperidad espiritual. La bendición de Dios incluye, y esta palabra bendecir implica tener el favor divino. Porque, ¿qué más no quisiéramos nosotros tener un carro que no nos dé problemas? ¿Qué más quisiéramos nosotros tener una estabilidad en la que no tengamos que preocuparnos por el mañana, que no tengamos que preocuparnos por cuánto vamos a pagar de energía eléctrica? Porque ¿cuántos andan en sus casas apagando las luces que no necesitan y diciendo: miren, es que apaguen esa luz, no es que va a salir más, pensando? Y de alguna manera, cuando nosotros hablamos de la palabra bendecir, está hablando del favor divino, que aunque nos salga más de la luz, de la energía, vamos a tener el favor de Dios para poder pagarla. Entonces, no solamente esta palabra implica el favor divino, sino también la provisión, sino también la dirección, el cuidado, el respaldo de Dios. Pero además nos dice: Jehová te guarde. Dios no solamente entrega bendiciones, también protege aquello que Él ha bendecido. Y podemos tener algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Dios guardó a Noé en medio del diluvio. Es decir, que la tormenta es inevitable, el problema es inevitable, la circunstancia, la enfermedad es inevitable, pero Dios nos va a guardar. Entonces, usted no puede decir: yo no tengo la bendición del Señor porque estoy enfermo, porque vivo en limitaciones, porque vivo de esta manera. No, usted probablemente pueda decir: no tiene la bendición, pero sí tiene el favor de Dios. Porque aunque usted no coma lo que usted quiere comer, pero ha comido. ¿Sí o no? Porque ¿a cuántos les ha pasado que se están comiendo los mismos frijoles que se comió en la mañana y dice: cómo no quisiera comerme un pescado? ¿Cómo no quisiera comerme un buen pedazo de carne asada o oreada? Pero está comiendo. Entonces, Él siempre tiene el cuidado de nosotros. Y la iglesia necesita recordar que vivimos en tiempos difíciles, pero seguimos bajo la protección de Dios. Es decir, que los tiempos difíciles son inevitables, porque la misma palabra nos dice que es necesario que pasemos por diferentes circunstancias. Mire, y esto es bien interesante, porque lo que estamos viviendo ahora es necesario. Y como decía el hermano Elmer el día viernes, que la palabra nos dice que son leves tribulaciones. Aunque nosotros sintamos que es que el techo se nos cae encima, pero Dios las ve como leves. ¿Por qué? Porque Él tiene el cuidado de nosotros. Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, no estamos solos. ¿Lo puede decir conmigo? No estamos solos. Dios
nos sigue guardando. Él sigue teniendo el cuidado de usted y tarde o temprano va a llegar eso que usted necesita. Tarde o temprano, cuando usted menos se lo espere, cuando usted menos lo esté esperando, tarde o temprano va a llegar lo que usted está necesitando. ¿Por qué? Porque la promesa es que Él nos va a bendecir, pero también nos va a guardar. Lo segundo es que Dios quiere mostrarnos su gracia. Dios quiere mostrarnos su gracia a cada uno de nosotros. Y por eso el versículo 25 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En la Biblia nosotros encontramos que el rostro representa la presencia de una persona. El rostro representa la presencia de una persona. Entonces, cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, significa que nosotros tenemos el favor de Dios para nuestras vidas. Hermanos, ¿y qué significa tener el favor? Mire, hace un par de semanas yo hice una solicitud para un transporte que vamos a utilizar el próximo viernes. Y me dijeron que enviara una carta para un lado, que una carta para otro lado. Y ahí estoy todavía esperando. Porque de alguna manera yo ni siquiera conozco a las personas. Solo me dijeron: mire, haga la carta, envíela aquí, envíela allá. Y estoy preguntando cada 3 días: ¿y qué le han dicho? Y me mandan audios que están en un lugar, que están en otro. Y yo le estoy diciendo a las personas con las que estamos gestionando eso: mire, preparémonos. Porque el transporte vale tanto y hasta ahorita no tenemos el favor. No hay favor ahorita. Pero qué importante es cuando nosotros entendemos que tener el favor de Dios para con nosotros es esa cercanía. Esa cercanía que nosotros debemos de tener con Dios, tener la aprobación de Dios y tener comunión con Dios. Por eso es que dice el versículo: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Entonces, cuando Dios hace resplandecer su rostro, significa que vamos a tener el favor de Él. Significa que vamos a tener la cercanía. Significa que vamos a tener aprobación. Pero sobre todo, lo que Él anhela de nosotros es tener comunión con Dios. Ahora, la peor tragedia no es perder bienes materiales, porque esos de alguna manera se recuperan. ¿Sabe cuál es la peor tragedia? ¿O cuál sería la peor tragedia? Es perder la presencia de Dios. Lo que le pasó a Saúl. Y yo ayer le recordaba esto a los muchachos, hablándoles sobre eso, de tener una relación personal con Dios. Y yo les decía, cómo Saúl, él había tenido el favor de Dios. Y me impresiona, y fue cuando yo conozco este relato, fue una de las cosas que a mí más me llamaron la atención, porque le dice Samuel a Saúl: mire, cuando
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti con poder, le dice, serás mudado en otro hombre, serás transformado en otro hombre. Pero eso es lo que me impresiona y tiene que ver con esta parte. Y dice, y cuando esto te suceda, entonces haz lo que se te viniere a la mano. O sea, lo que tengas en la mano, haz lo que se te venga a la mano, porque Dios estará contigo. Esto es tener el favor de Dios. Saber que lo que nosotros tengamos en nuestras manos, Él va a hacer con ello. Pero esto es cuando nosotros tenemos la aprobación de Dios. Pero más adelante nos encontramos con esa tragedia. Imagínense que le dice todo lo que venga, yo voy a hacer todo lo que tú quieras, yo voy a estar contigo. Porque le añade incluso, porque Jehová estará contigo. Pero luego vemos a Samuel llorando la desobediencia de Saúl. ¿Y qué le dice? Deja de llorar ya deja de llorarlo, busca otro, porque yo ya lo deseché. O sea, ya mi presencia no está con él. Ya mi aprobación no está con él. Entonces la peor tragedia sería perder la presencia de Dios. Entonces pudiéramos perder ¿cuántas cosas? Y sentir que todo se vino abajo. Pero si la presencia del Señor está con nosotros, tenemos esperanza, lo tenemos todo. Entonces, la misericordia de Dios, la palabra misericordia implica compasión, perdón, esa gracia inmerecida. Entonces, cada día que nosotros vivimos gracias a la misericordia de Dios, cada día que nosotros nos despertamos y podemos ver el favor, podemos ver el cuidado, podemos ver cómo Dios se ha manifestado. Yo creo que nosotros tendríamos que ver más con esa óptica de gratitud al Señor. Porque cuando nosotros no perdemos la gratitud, siempre vamos a ver la bendición de Dios en nosotros. Aún cuando no tenemos lo que nosotros estamos esperando. Sé que nosotros necesitamos más respuestas. Cada uno de nosotros tenemos peticiones. Cada uno de nosotros necesitamos a lo mejor más respuestas. Pero lo que necesitamos nosotros, más que cualquier respuesta, es volver a experimentar la presencia de Dios. Y aquí es donde vamos a ver claramente y a comprender inclusive lo que dice el Salmo 23. Mire, el Salmo 23 tiene declaraciones sorprendentes. Como dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. Y empieza a ver usted con una expectativa de que realmente Dios, su gracia, su misericordia está siempre con nosotros. Entonces, más que respuesta, necesitamos experimentar la presencia de Dios en nosotros. La presencia también cuando nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, cuando vivimos bajo la bendición de Dios, entonces también podemos experimentar la paz de Dios. Y dice
el versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense que la palabra utilizada, una palabra hebrea utilizada aquí es shalom. Es shalom. Entonces, no significa únicamente ausencia de conflictos. O sea, shalom no significa que nosotros no vamos a tener dificultades, sino que significa un bienestar integral para nosotros. Yo sé que en medio de una dificultad es bien difícil darle gracias a Dios, porque imagínese que a usted le den una noticia de un diagnóstico médico y usted quizás lo primero que va a hacer es romper en llanto y decir: ¿y qué voy a hacer? Y si tiene hijos pequeños y mis hijos, y usted empieza, pero cuando nosotros tenemos paz, o sea, cuando esta palabra shalom está en nosotros, usted empieza a experimentar la bonanza. Y usted, antes de pensar en que se va a morir, usted piensa en que usted tiene un Cristo de poder que se levantó de la tumba. Y usted empieza a decir: bueno, si así como sanó a aquella mujer del flujo de sangre, así me va a sanar a mí. Así como resucitó a Lázaro, si llego hasta ese nivel, Él también lo va a hacer conmigo. Pero como hablábamos ahora con los hermanos mientras veníamos hacia acá, la mente nos traiciona a nosotros. Y empezamos a pensar y a sobrepensar y a decir: ¿y qué voy a hacer? Y empezamos a ver otros panoramas. Pero cuando nosotros tenemos la paz, esto significa plenitud, significa armonía, significa tener una estabilidad interior. Y Jesús fue muy claro cuando él dice en Juan capítulo 14, versículo 27, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Me decían ayer: ¿por qué si vivimos en el país más seguro de Latinoamérica y el mundo, por qué la mayoría de las casas tienen cámaras? ¿Y sabe cuál era mi respuesta? Me dije: como hoy nadie las quiere comprar, porque como vivimos en el país más seguro, están más baratas, entonces la gente las compra. Toda la gente que quiso tener cámaras antes, hoy las compra porque están más baratas. No sé si sea cierto eso, pero al menos esa fue la respuesta que yo di. Porque la paz que el mundo ofrece no se compara con la paz que Cristo da. Porque podemos tener paz aun cuando hay dificultades. La paz de Dios produce tranquilidad en medio de la tormenta. ¿Por qué cree que Jesús permanecía dormido mientras se hundía la barca? ¿Por qué?
porque Él es el príncipe de paz. O sea, él podía estar seguro de que mientras Él estuviera ahí, esa barca, aunque así se le metiera agua por todos lados, esa barca no se iba a hundir. Entonces, cuando nosotros logramos aceptar la paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, iglesia, la paz, Shalom, Él lo dejó para nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, es esa confianza en medio de la incertidumbre. Es esa esperanza en medio de las pruebas. Entonces, tal vez las circunstancias no cambian inmediatamente, pero Dios puede cambiar nuestro corazón. Y mientras atravesamos por las dificultades, mire, cuando nosotros llegamos a entender eso, quizás hasta nos podríamos asustar y decir, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque es que no estoy tan asustado, ¿por qué no estoy tan abrumado? ¿Por qué estoy tranquilo? Pero es porque usted ha recibido la paz que Jesucristo da. Cuando vivimos bajo la bendición del Señor, Dios quiere poner su nombre sobre su pueblo. Y por eso es que dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, el clima de la bendición no son las cosas que Dios nos da. Porque podemos confundirnos con eso. Porque yo no sé cuánto les ha pasado, pero de repente las bendiciones de Dios a veces nos han alejado del propósito. Y ahora usted está tan bendecido por Dios que usted ya no tiene tiempo para servirle a Él. Y eso es peligroso. O sea, Dios me ha bendecido tanto que ya no tengo tiempo de orar porque tengo que cuidar la bendición, porque tengo que ir tras la bendición. Y descuidamos nuestra vida relacional con Dios. Entonces, el clima de la bendición no son las cosas que Dios nos da, sino es que nosotros pertenecemos a Él. Es decir, que lo que la gente va a ver no es lo que hemos recibido de Dios. Lo que la gente va a ver es a Dios en nosotros. Eso es lo que significa, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es decir, cuando la gente vea y diga realmente al Dios que sirves, al Dios que adoras. Hermanos, a mí por eso muchas veces me cuesta, porque hay cosas, debemos admitir esto, hay cosas que nosotros podemos lograr con nuestro propio esfuerzo. Aunque ahí esté implícita la bondad, el favor y la misericordia de Dios, pero lo podemos lograr con nuestro propio esfuerzo. A veces incluso haciendo trampa lo podemos lograr. Opacando a otros podemos lograrlo. Y le podríamos llamar bendición.
Pero bendición es cuando Dios es prioridad en nosotros. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Mire, está primero glorificarlo, porque dice, y yo los bendeciré. Poner el nombre sobre alguien significa prioridad, significa identidad, significa protección, significa relación de pacto. Es decir, que Israel no era cualquier nación. Israel no es cualquier nación. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, la iglesia tampoco es cualquier grupo de personas. Diga conmigo, yo no soy cualquiera. No, yo sé, yo no soy cualquiera. Hay problemas suyos usted. Nosotros, la palabra del Señor dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos pueblo escogido por Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que nosotros somos para Dios. Pero no se olvide de algo. Dice que somos eso para poder anunciar que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos recordar que sobre cualquier otra cosa el nombre de Dios debe de estar sobre nosotros. Entonces, somos el pueblo adquirido por Dios. Nuestra mayor bendición no es lo que tenemos. Quizás nos cueste entender eso, hermano, pero es así. Nuestra mayor bendición no es lo que tenemos. Nuestra mayor bendición es saber a quién nosotros pertenecemos. Como dice el canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y por eso es que Jesús no se equivoca cuando Él dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, la bendición sacerdotal nos recuerda estas 4 cosas, iglesia. Primero, que nosotros, Dios desea bendecirnos y guardarnos. Ese es el deseo de Dios. Y usted debe de hacer un inventario espiritual. Y usted se va a dar cuenta que aunque no tengamos lo que nosotros queremos, somos bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha tenido el cuidado de nosotros. Yo siempre he dicho algo, hermanos. Hay gente que quisiera tener estabilidad económica para trabajar, para no trabajar. Pero sabe, a este tipo de personas, yo lo que lo llamo es haraganes. Son haraganes. O sea, si nosotros tenemos que trabajar, no, si este sermón o esto
no hubiese sido necesario si Adán no hubiera pecado. Si él no hubiera pecado, estuviéramos tranquilos. Pero ¿qué le dijo el Señor a Adán? Tendrás que trabajar. Así que deje de sentarse a pensar, y si yo llegara a conseguirme un yerno que fuera rico. Ya hermano, él no perdió la esperanza, pero a menos que le muera uno, ¿verdad? A menos que le muera uno y salga por ahí otro, ¿verdad? Pero lo contrario, trabaje y Dios va a bendecir su trabajo. Pero que usted se acueste a decir, y si yo me encontrara por lo menos unos $500,000, Dios mío, mire, se vienen esos pensamientos, pero cuando estamos acostados en una hamaca, meciéndonos, no trabaje, y Dios va a bendecir su trabajo. Así que no podemos nosotros pretender, Él quiere bendecirnos, pero lo va a hacer a través de lo que nosotros hacemos. Él nos va a guardar. La bendición sacerdotal nos recuerda que Dios desea manifestar su gracia y su misericordia. Cuando usted se afana, o sea, usted ya no trabaja, sino que usted se afana, usted ya no está siendo bendecido, usted está buscando un beneficio. Pero cuando nosotros nos mantenemos en la dirección correcta, Él manifiesta su gracia y su misericordia para nuestras vidas. Y qué bonito es, hermano, cuando usted decía que iba a ser el peor día de su vida, es cuando más Dios lo bendijo. Mire, yo he escuchado testimonios y si Dios, y si hay más de 3, 4 testigos, es porque Dios lo ha hecho. Pero yo he escuchado testimonios así como esto. Mire, el día que yo pensé que no iba a comer, es cuando más comí. ¿A quién le ha pasado eso? Ahora, si un día no comimos porque realmente no había nada, pero mire, usted no se murió por eso, pero quizás algo aprendió. Y es que los días malos, o a los cuales nosotros le llamamos así, días malos para nuestras vidas cotidianas, esos días, esos momentos de crisis, Dios nos enseña a valorar cuando hemos sido bendecidos de parte de Él, cuando hemos tenido el favor de Él. Entonces, Él quiere llenarnos, Él desea llenarnos de su paz y recordarnos que somos su pueblo. Entonces, hermanos, no es una bendición para unos pocos. Esta bendición es para todo aquel que camina en una comunión con Él. Entonces, hoy Dios le recuerda a la iglesia esto: quiero guardarte cuando el mundo se vuelva incierto. Quiero guardarte, quiero mostrarte mi gracia cuando te sientas débil. Y quiero darte paz cuando tu corazón esté inquieto. Y quiero recordarte que llevas mi nombre y que eres mío. Si somos de Él, hermanos, Él nos va a cuidar. ¿Cuántos son de Cristo?
Entonces, si lo tenemos a Él como Padre, lo tenemos todo. Porque la palabra nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Señor nos dará lo que nosotros le pedimos. Señor, gracias